¿Qué pasa, Petrolheads? Bienvenido al primer episodio de Los Motores Icónicos, un lugar donde hablaremos de motores legendarios. Y hoy vamos a empezar con un verdadero gigante, y no es un gigante en el sentido físico, porque solo es de 1.8 litros y solo 4 cilindros. Este motor estará en el extremo más pequeño de la escala icónica del motor, pero es un verdadero gigante en el sentido del papel increíblemente importante que jugó y continúa jugando en la escena del tuning y de modificaciones europeas, brasileñas y en gran parte fuera de los Estados Unidos. Este motor ha agraciado el compartimento del motor de lo que muchos creen que es el Golf GTI más decepcionante de la historia, pero gracias a su accesibilidad, facilidad de modificarlo, presencia de inducción forzada de fábrica y potencial de caballos, este motor prácticamente sin ayuda cambió la percepción de muchos entusiastas de lo fácil que puede ser conseguir mucha potencia. Ahora, Volkswagen es una marca interesante. Si vienes de un fabricante japonés o estadounidense o lo que sea, probablemente estés acostumbrado a una línea claramente definida entre sus motores. Digamos que eres una persona de Toyota. Como persona de Toyota tienes tus 4A, tus 3S, tus 2Z, tus 1NZ, lo que sea. Todos estos son motores de 4 cilindros, pero todos se han desarrollado por separado y los componentes clave del motor no se pueden cambiar de un motor a otro. En otras palabras, la mayoría de los fabricantes de automóviles emplean lo similar a un sistema de casta para sus motores. El resultado es que no hay mezcla y coincidencia entre las familias. En comparación con esto, el mundo de los 4 cilindros de Volkswagen Group es una gran orgía. Intentar dibujar líneas claramente definidas entre las familias de motores es casi imposible. Y si no estás familiarizado con el sistema Volkswagen y tienes ganas de estar confundido y abrumado, todo lo que tienes que hacer es visitar una página de Wikipedia llamada La lista de los motores de gasolina de Volkswagen Group. Pase 15 minutos aquí y sabrá menos sobre los motores Volkswagen que alguien que nunca ha visitado esta página. Pero antes de continuar, permítanme presentarles al patrocinador de este video. OBD11 es un pequeño dispositivo que podrás guardar en tu llavero o en tu coche justo para cuando lo necesites. Lo enchufamos, vamos a la aplicación y le damos a escanear. Ya sea para leer, borrar códigos de estado del motor, caja de cambios, emisiones, OBD11 te garantizará una experiencia minimalista y muy intuitiva, y además tiene aplicaciones de activación de un solo clic que te brindarán una experiencia de conducción personalizada. Podrías cambiar la forma en la que los intermitentes se activan. Por ejemplo, si queremos activar esta función, solo tendremos que irnos aquí, pagar con monedas de la aplicación y ¡voilá! Aquí tenemos los cambios. Si les interesa este pequeño dispositivo, podrán escanear este código QR que les aparecerá en pantalla o ir al enlace de la descripción para ir a la página oficial. Si usan el código D4A, obtendrán un 10% de descuento en su compra. Aparentemente todo comenzó en 1974 con un motor llamado EA111, desarrollado por un hombre llamado Ludwig Krauss. Como verá, este es un nombre muy importante, pero más sobre él más adelante. Ahora, aquí hay un problema. Te desplazas un poco hacia abajo y vas a encontrar otro EA111. Esta vez está en forma de 3 cilindros, instalado en automóviles fabricados en la década de los 2000, y luego bajas un poco más y luego hay otro EA111. Esta vez es un motor TSI-TFSI de 4 cilindros instalado en autos aún más recientes. Y luego hay otro 1.4 que aparentemente también se basa en el EA111. Todos estos motores son el EA111, quiero decir, diferentes años, un número diferente de cilindros, todo es EA111. Pero ese es un tipo de problema. Aquí hay otro tipo de problema. Intentemos encontrar nuestro motor, el 1.8 20 válvulas turbo, así que bajemos un poco más, 1.4, 1.5, 1.6 y aquí estamos en 1.8. Así que aquí tienes un 1.8 R4 y luego otro 1.8 R4 y tienen las mismas especificaciones. ¿Y cómo los diferencias entre ellos? En fin. Ahora baja y aquí tenemos nuestro 1.8 20 válvulas turbo y tiene dos códigos de motor, un EA827 y un EA113. Entonces, en lugar de que varios motores tengan el mismo código, tenemos un solo motor que tiene múltiples códigos. Sí, ¿no es divertido? ¿Qué está pasando realmente aquí? Bueno, no te preocupes, hay una manera de darle sentido a todo esto y para hacerlo tenemos que entender que todos estos diferentes códigos y desplazamientos y todo eso es mentira. Una gran mentira gorda y el engaño diseñado para confundirlo, porque todos estos motores diferentes son prácticamente el mismo motor. Todo es un motor. Y para entender cómo es posible,
Tenemos que retroceder en el tiempo, regresar a los años 60 y regresar a Mercedes. ¿Ah? ¿Mercedes? ¿No estamos hablando de Volkswagen? ¿No es esto un motor Volkswagen? Bueno, sí, pero el abuelo de todos estos 4 cilindros es en realidad un motor Mercedes. Pero antes de llegar a Mercedes, tenemos que hablar de Audi. Ahora, lo que conocemos hoy como los 4 anillos de Audi fue una vez algo conocido como Auto Union AG. Era una fusión de 4 fabricantes de vehículos con sede en el estado alemán de Sajonia. Eran Audi, DKW, Hirsch y Bandera, y juntos se convirtieron en el segundo mayor fabricante de vehículos en Alemania. Pero en 1945 la Segunda Guerra Mundial terminó y la sede de Auto Union AG se encontró en territorios ocupados por los soviéticos. Y los soviéticos hicieron con Auto Union lo que hicieron con la mayoría de las otras compañías en su territorio y básicamente lo expropiaron todo, desmantelaron la planta y retiraron la compañía del registro comercial de empresas en 1948. Ahora, para salvar lo que quedaba de la compañía, Auto Union tuvo que reubicarse, tuvo que huir básicamente a la Alemania occidental. Entonces, no pudieron salvar mucho porque básicamente estaban huyendo, por lo tanto tomaron principalmente repuestos y se mudaron a la ciudad de Ingolstadt, donde decidieron intentar restablecer la producción. En su momento, la producción no pudo comenzar hasta 1950 y solo la marca DKW era realmente funcional, porque sus productos eran vehículos baratos y fáciles de fabricar, basados en motores de 2 tiempos anteriores a la guerra. La marca Bandera, que era una marca de lujo, se extinguió y Audi y Hirsch fueron puestos en espera. Bien, en 1958 este hombre entra en la escena, Friedrich Flick, un rico e importante magnate que también fue un criminal de guerra condenado a cumplir 7 años de prisión por financiar al partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de salir de la prisión se restableció rápidamente como el hombre más rico de Alemania. Pero lo importante para nuestra historia es que era un gran accionista, tanto en Mercedes-Benz, que era conocido como Daimler-Benz en ese momento, y en Auto Union. Y él creía que las dos compañías podrían cubrir todos los segmentos del mercado al mismo tiempo que reducieran sus costos de desarrollo compartiendo sus tecnologías. Entonces el señor Flick logró convencer a la junta de Mercedes-Benz para comprar Auto Union, pero a principios de los años 60 era obvio que las dos compañías, a pesar de su fusión, realmente no tenían una visión compartida del futuro. Auto Union estaba firme en continuar la producción de coches, camionetas y motocicletas de 2 tiempos que fueron vistos como, ya sabes, productos primitivos sucios, obsoletos y sin futuro por la gente de Mercedes. Así que en 1963 Mercedes envía a este hombre, Ludwig Krauss, junto con un equipo de jóvenes técnicos altamente motivados para poner en orden a Auto Union. Ahora, el señor Krauss, como ex jefe de los departamentos de diseño e I+D de Mercedes, tenía una amplia experiencia en el desarrollo de motores y tan pronto como llegó a Auto Union AG, junto con sus colegas comenzó a trabajar en el motor M118, también conocido como el motor México o el motor H. El motor vio la luz del día en 1965 y presentaba una relación de compresión increíble para su día de 11.2 a 1. También presentaba una admisión con efecto remolino para una mejor atomización del combustible para tratar de evitar la detonación con tal relación de compresión y también para mejorar el consumo. El motor recién desarrollado se instaló en el nuevo Audi 72. Originalmente se conocía como el Audi, pero más tarde el automóvil pasó a llamarse Audi 72, con el 72 representando la potencia de salida del motor. El nuevo motor fue un paso radical y audaz con el objetivo de llevar a Auto Union a un futuro más moderno. De hecho, con la partida de las viejas costumbres humorescas de DKW, la vieja Auto Union pasó a llamarse Audi. Y así nace Audi como lo conocemos hoy, con los 4 anillos, con un emblema que representa marcas que ya no existen. Ahora, el nuevo motor M118 atrajo mucha atención y también ayudó a desempolvar Audi de la hibernación. E incluso las ventas iniciales fueron bastante prometedoras. Pero desafortunadamente las deficiencias del motor pronto se hicieron evidentes. Tratando de realizar una relación de compresión de 11.2 con carburación y otras tecnologías de los 60s, simplemente no funcionaba.
Los motores eran realmente ruidosos, vibraron mucho y aparte de eso, duraban muy poco. De hecho, con cada nuevo modelo, Audi reduciría la relación de compresión hasta que finalmente terminaron con un 9.1 mucho más manejable. Pero mucho antes de que se pudiera obtener el éxito del nuevo motor, Mercedes comenzó a separarse de Audi. No estaban muy contentos con cómo estaban resultando las cosas y también necesitaban dinero para construir una nueva planta de camiones, por lo que comenzaron a vender sus acciones de Audi y adivina quién estaba comprando. Así es, Volkswagen. Las ventas de su Beetle refrigerado por aire comenzaron a disminuir después de que la máquina omnipresente finalmente comenzara a mostrar su edad, por lo que vieron a Audi como una gran oportunidad para recolectar los conocimientos tan necesarios para impulsarse a una nueva era. Para 1965, Audi había cambiado de manos, pasó de Mercedes a Volkswagen, pero curiosamente, Ludwig Krauss no volvió a Mercedes, se quedó en Audi. Y el ingeniero exitoso y destacado recibió una nueva tarea, reconstruir el motor M118 en algo más fiable y competitivo. Y así se inició un nuevo proyecto. Para marcar un nuevo comienzo y una división de Mercedes, se eliminó el código Mercedes y el nuevo motor se llamó EA111, EA siendo Entwicklungsauftrag, que significa literalmente asignación de desarrollo. Sí, muy inspirador. Ahora, si vienes de nomenclaturas distintas de un fabricante de automóviles diferente, es posible que estés acostumbrado a un código de motor que signifique algo. Por ejemplo, el famoso Toyota 2JZ GTE. Este montón de letras y números en realidad te dicen algo. Es la segunda generación del bloque JZ, tiene una culata de rendimiento, tiene turboalimentación y tiene inyección electrónica de combustible. En comparación con esto, todos los motores del grupo Volkswagen Audi son tareas de desarrollo para ser completadas a tiempo por los ingenieros. La información sobre lo que realmente significan los números no están disponibles para el público en general. En 1974 se introdujo un nuevo motor EA111, primero en el nuevo Audi 50 y más tarde bajo el capó del primer Volkswagen Polo. Resultó ser un motor fiable y robusto. Luego evolucionará hacia el EA827 y luego al EA113 y finalmente al EA888. Ahora, estas cuatro familias de motores juntas abarcan 48 años de producción, y si recuerdas al comienzo del video, dije que todos son el mismo motor, y dije esto porque en su núcleo realmente son todos iguales. Todos estos motores son bloques de hierro fundido. Todos tienen 88 milímetros de espaciado entre centros de cilindros y todos están 20 grados inclinados a la izquierda, lo que los hace muy similares a su abuelo, el motor M118. Entonces, a lo largo de las décadas nunca hubo un cambio radical, ningún lienzo en blanco. De la manera muy típica de Volkswagen, su motor principal de 4 cilindros siempre fue una evolución en lugar de una revolución. Ahora, nuestro motor de interés, el 1.8 20 válvulas turbo, lleva dos códigos de motor porque su producción abarcó dos generaciones. Se introdujo en 1993 bajo el capó del Audi A4 y recibió una recepción bastante tibia porque tenía una potencia bastante baja de 150 caballos. Poco después volvería a adornar el compartimento motor del Golf Mark IV GTI con solo 150 caballos, algo que muchos vieron como una pena para el nombre de GTI, pero en los años que siguieron, el grupo Volkswagen Audi metería el 1.8 20 válvulas en casi todo lo que ofreció con 4 ruedas. Un total de 16 coches diferentes obtuvieron este motor y la lista incluye todo, desde el Polo pequeño y el Ibiza hasta el Super B y el A6. Y pronto la potencia de salida comenzó a crecer también y el omnipresente 1.8 cubriría un rango de potencia de 150 a 240 caballos. Pero de lejos el logro más significativo de este motor ocurrió después de que la garantía expiró en la escena del tuning. La naturaleza multidisciplinar de este motor significaba que para muchos un automóvil con este motor era su primer automóvil turbo, pero también era generalmente su segundo automóvil en general. Su primer automóvil era algo adecuado para una persona joven, generalmente algo pequeño, lento y naturalmente aspirado, digamos un Fiat Punto 1.2. Ahora, muchos jóvenes entusiastas en la búsqueda de más potencia y adrenalina intentaron tunear su primer auto pequeño, pero como saben, ajustar motores de aspiración natural no es realmente tan fácil, requiere cambios de hardware y esa es una tarea desalentadora para un principiante en el mundo del tuning. Por ejemplo, lo primero que normalmente prueba con motores de aspiración natural es cambiar los árboles de levas, y para hacer esto debe desarmar el motor y luego sincronizarlo correctamente. Incluso si tienes éxito o si decides pagar a un profesional para instalar nuevos árboles de levas, el resultado final sería 1.2 caballos a 7200 RPM en mañanas frías a nivel del mar justo, y también perderás 10 caballos y 20 newtons de torque a bajas RPM.
Así que sí, en general realmente no funcionó como si lo hizo en Need for Speed Underground. Después de enfrentar estas decepciones, muchos entusiastas se cansarían de sus intentos de torturar aún más al pequeño y triste punto y lo venderían. Y luego, mirando en el mercado de segunda mano, inevitablemente se encontrarían con algo con un motor turbo 1.8, y cuando lo compraron descubrirían que los turbos son increíbles y que el tuning de motores de inducción forzada simplemente no tiene comparación en cuanto a los problemas que te daría un atmosférico. Para muchos, el 1.8 turbo fue el causante que los hizo adicto a la potencia, y el 1.8 fue un causante generoso. Su naturaleza resistente y robusta, junto con la facilidad de encontrar piezas de reemplazo y de mejora, significaba que tener tu primer encuentro con mucha potencia estaba muy al alcance. Incluso los motores con menor potencia podían ser fácilmente tuneados para llegar cerca de los 200 caballos con prácticamente cero cambios de hardware y cero ensuciarse. Todo lo que se necesitó fue algo mágico llamado reprogramación. El tuning pronto cambiaría para siempre y el pequeño y decepcionante 4 cilindros de Volkswagen casi por sí solo crearía una generación completa de adictos a la potencia, muchos de los cuales todavía están empujando este motor a alturas cada vez mayores, o si no lo están, al menos lo recuerdan con mucho cariño como su primera historia de amor de inducción forzada. Como verá en la sección de especificaciones, este motor no tiene los componentes elegantes que puede encontrar en máquinas más exóticas, pero está bien, porque tiene algo más, especificaciones que garantizan el poder de permanencia, y eso es un hardware simple, robusto y probado, que a menudo es un camino más confiable hacia la diversión y el disfrute pragmático en la vida real. Tenemos un diámetro de 81 milímetros y una carrera de 86.4 milímetros, que nos da un diseño bastante subcuadrado que por su naturaleza resulta en buenas cantidades de torque a bajas revoluciones, pero también puede conducir a un extremo superior algo decepcionante. Ahora, esta es también una de las razones por las cuales se emplearon 5 válvulas por cilindro, pero hablaremos de eso más tarde. El motor turbo 1.8 se produjo desde 1993 hasta 2010 en algunos mercados, y existió en muchos modelos diferentes niveles de potencia, así como muchos mercados diferentes, lo que significa que hay muchas variaciones de este motor, pero hay una manera de clasificar todas las versiones diferentes e implica usar el arte de la sopa del alfabeto. La primera distinción importante está en el bloque del motor, y hay dos tipos principales, el 058 y el 06A, que reflejan un cambio de la familia EA827 a la EA113. Aunque hay muchas excepciones a esto, en la mayoría de los mercados se encuentran bloques 058 en vehículos producidos desde 1993 hasta mediados de 2000. Todos los modelos después de mediados de los 2000 usaron el actualizado bloque 06A. Nuevamente hay muchas excepciones a esto. Al 2000 ser un año de producción dividido, en los modelos de ese año podremos encontrar tanto bloques 06A como 058. Al igual que todos los motores EA827, los bloques 058 tienen un eje intermedio interno que impulsa la bomba de aceite y también tienen una bomba de agua impulsada por la correa auxiliar. Por otro lado, los bloques 06A, como otros motores en la familia EA113, no tienen un eje intermedio y tienen una bomba de agua impulsada por la correa de distribución. La bomba de aceite en sí está impulsada por una cadena por el cigüeñal. Cuando se trata de ración de compresión, tenemos una relación de compresión relativamente moderna y alta para un motor turboalimentado con inyección multipunto, y generalmente es alrededor de 9.5 a 1 para todas las salidas de caballos, excepto para la versión de 240 caballos de fuerza, que tiene una compresión más baja de 9.1 a 1 para acomodar el soplado adicional. Cuando se trata de las partes internas, tenemos un cigüeñal forjado completamente contrapesado asentado en un bloque de hierro fundido con 5 rodamientos principales. Ahora, la mayoría de los cigüeñales están forjados, pero algunos motores vienen con unidades de fundición. Sin embargo, tanto los cigüeñales fundidos como forjados son igualmente adecuados para las mejoras de potencia básicas, y se prefiere al forjado solo si planea una subida de potencia significativa. En general, los motores con los siguientes códigos, como puede ver aquí, vinieron con cigüeñales forjados, pero como siempre hay algunas excepciones a esto. El código del motor se encuentra en la parte superior de la culata, cerca de la tapa del aceite, pero para poder usarlo como una referencia precisa debe asegurarse de que la culata sea original al bloque. Las bielas también se forjan en la mayoría de los motores y están separadas por fractura. Los primeros bloques 0.58 usan pasadores de 20 mm, mientras que los posteriores bloques 0.68 usan pasadores de 19 mm, con la excepción de los motores de alta potencia de 225 y 240 caballos que usan pasadores de 20 mm. Los pistones son de aluminio fundido en la mayoría de los motores, excepto las versiones de alta potencia que usan pistones de aluminio forjado MALE.
Pasando a la culata, tenemos otra distinción importante en el tamaño de los puertos. Los primeros motores usan puertos de admisión más grandes, que luego fueron reemplazados por pequeños puertos en todo el rango de motores. La mayoría de los motores llevan sincronización fija del árbol de levas, con la excepción de algunos de los motores posteriores que presentaban la distribución de válvulas variable, es decir, ajustes en el árbol de levas de admisión. La culata presenta 5 válvulas por cilindro y 2 árboles de levas en cabeza, sin embargo, solo el árbol de levas de escape es impulsado directamente por la correa de distribución. El árbol de admisión es una especie de esclavo y es conducido por el árbol de escape a través de una cadena en la parte posterior de la culata. Ahora, una de las razones por las cuales se usaron 5 válvulas era maximizar el área de respiración del motor, que si no estaría limitado por el diámetro relativamente pequeño de 81 milímetros. Ahora, el objetivo era tener buen par a bajas RPMs y buenas sensaciones a altas RPMs, a las que las 5 válvulas contribuyeron positivamente, pero como la mayoría de los fabricantes que usaron 5 válvulas, el grupo Volkswagen Audi abandonó el diseño en la próxima generación de motores. Una de las razones es que tener 5 válvulas en la cámara de combustión no deja suficiente espacio para la inyección directa. Los tamaños de las válvulas son de 27 milímetros para las 3 de admisión y 29.9 milímetros para las 2 válvulas de escape. Los árboles de levas cuentan con perfiles relativamente suaves, pero están bien combinados con la naturaleza del turbocompresor del motor. Las válvulas están actuadas directamente por los árboles a través de un conjunto de taqués hidráulicos. Tenemos bobinas con bujía integrada e inyección multipunto secuencial. La mayoría de los motores también cuentan con un colector de admisión de aluminio combinado con un colector de escape de fundición. Hay 3 tipos de turbocompresores KKK instalados en los motores y son el K03, el K03S y el K04. La mayoría de los motores cuentan con el K03 básico, mientras que los K03S se pueden encontrar en los siguientes motores y el K04 está reservado para las versiones más poderosas. La mayoría de las versiones con poca potencia funcionan solo alrededor de 0.6 bar u 8.7 psi de soplado, mientras que las versiones más potentes se acercan alrededor de 0.9 bares o 13 psi. Ahora, para que un motor se vuelva icónico debe cumplir con 3 criterios importantes. El primero de estos criterios es que el motor sea generalizado y accesible, y como hemos visto, el motor 1.8 turbo 20 válvulas se instaló en casi todos los productos de Volkswagen Audi Group a excepción de los carritos de golf y las camionetas. El segundo criterio es que el motor no sea demasiado complejo o costoso. Si lo fuera, sería prohibitivo que los entusiastas lo adquieran, trabajen en él, lo reparen, lo mantengan y mejoren. Y como hemos visto en la sección de especificaciones, el motor 1.8 está bendecido con componentes simples y probados. El criterio final es la facilidad de tuneo, y esto requiere que el motor sea lo suficientemente robusto como para mantener aumentos notables de potencia sin la necesidad de abrir el motor o hacer cambios importantes en el hardware. Tampoco debe estar limitado con ECUs demasiado inaccesibles, lo que hace que el tuning sea limitado o incluso imposible en algunos casos. Y como verás, el motor 1.8 también cumple con este criterio, de hecho hace más, y cuando se trata de facilitar el tuning se puede caracterizar como una verdadera gema. Ahora, la razón detrás de esto es que incluso las versiones con menor potencia pueden ver aumentos de potencia de alrededor de 40 a 50 caballos con casi cero o casi ningún cambio de hardware. Y esto se debe a que todo ya está allí desde la fábrica. El motor ya está turboalimentado, las partes internas no son débiles, no hay obstáculos importantes para reprogramar la ECU y todas las demás cosas como los inyectores, la bomba de combustible y el intercooler dejan suficiente margen para aumentar la potencia de forma segura. De hecho, son las versiones con menor potencia, la que tiene 150 caballos, que son las más extendidas y más fáciles de adquirir, que generalmente son las mejores candidatas para aumentar la potencia en alrededor de 40 a 50 caballos. Las versiones de mayor potencia que ya tienen alrededor de 180 o incluso más caballos, generalmente vienen un poco más estresadas de fábrica, por lo que ver aumentos de potencia es exponencialmente más difícil en estos motores. Ahora, una excepción a todo esto es el motor de 150 caballos en el Volkswagen Beetle. El nuevo Beetle, viene con los inyectores más pequeños y el intercooler más pequeño de la fábrica, por lo que ver las mismas mejoras de potencia con solo una reprogramación de la ECU no es realmente posible con este motor en particular. Si desea alcanzar más de 200 caballos con un motor de 150 caballos como punto de partida, el enfoque habitual es instalar los componentes de las versiones de mayor potencia de los motores de 225 o 240 caballos. Vas a tomar cosas como los inyectores y el turbocompresor K04. En la mayoría de las aplicaciones, el intercooler puede mantenerse hasta aproximadamente los 250 caballos, pero generalmente dará como resultado temperaturas de admisión inconsistentes, por lo que también sería buena idea mejorarlo.
Un escape ligeramente más grande, así como un escape con un flujo más libre, generalmente también será necesario si deseas alcanzar más de 200 caballos. En general, juntando unos cuantos cambios de hardware junto con un buen remapping personalizado, podría llevarlo alrededor de 300 caballos. Si desea ir más allá de 300 caballos, necesitará un turbocompresor de postventa más grande, incluso inyectores aún más grandes, intercoolers más grandes, una bomba de combustible más potente, etc. Pero lo importante aquí es que la comunidad nos enseña que más allá de 300 caballos, es una especie de límite donde los componentes originales comienzan a volverse inseguros y se deberían mejorar. Al igual que con muchos otros motores, las bielas de stock son el eslabón más débil. Ahora los bloques 0.58, los primeros bloques y las versiones de mayor potencia cuentan con bielas con pasadores de 20 mm y son más adecuados para aplicaciones de alto par y altos caballos. Sin embargo, si desea alcanzar más de 300 caballos, estos también deben actualizarse. Si las bielas se reemplazan con bielas forjadas de postventa, entonces el resto de las partes internas generalmente pueden sobrevivir hasta aproximadamente 400 caballos. Ahora, dado que ya estás abriendo el bloque para reemplazar las bielas, entonces es una buena idea que instales los pistones forjados de Mahle que vienen en las versiones de alta potencia. Pero ten en cuenta que estos son pistones OEM y están diseñados para cumplir con los estándares de emisiones, lo que significa que tienen una tasa bastante baja de expansión térmica, lo que significa que no pueden soportar el mismo tipo de abuso que un conjunto de pistones forjados de postventa pueden soportar, especialmente aquellos de la aleación más dúctil 2618. Aunque el cigüeñal de stock generalmente es bastante fuerte, si quieres quedarte tranquilo pasado los 300 caballos, es una buena idea asegurar que el cigüeñal dentro de tu motor esté forjado. Otra opción es instalar el cigüeñal de los posteriores motores TFSI de 2 litros. Presentan un cigüeñal forjado con una carrera de 92.8 mm que aumenta el desplazamiento a 2008 centímetros cúbicos. Y el cigüeñal entra directamente con una modificación mínima gracias al espaciamiento idéntico que prácticamente tienen todos los motores Volkswagen 4 cilindros. Si desea conseguir más de 300 caballos, es una buena idea usar la culata con los puertos grandes como punto de partida, ya que puede admitir la cantidad de flujo de aire necesario para lograr salidas de caballos más grandes. Además, el sistema de distribución de stock se considera un eslabón débil, por lo que si desea conseguir una gran potencia, es buena idea abordar esto primero. Afortunadamente, este es un problema bien conocido y hay muchas soluciones de postventa para ello. Más allá de 400 caballos, estás viendo algunos turbos muy grandes, también necesitarás árboles de levas, válvulas mejoradas, pistones forjados de postventa. También puedes obtener cabezas de bielas mejoradas, junto a un montón de actualizaciones que te ayuden a sostener toda esta potencia. Y ahí lo tienes, un motor que es realmente uno de los mejores amigos que puede tener un novato y un tuner experimentado. Generalizado, robusto, simple y con gran soporte en el mercado.